información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy a Miami, en los Estados Unidos. me imagino, Adriana, que habrás pasado momentos de mucho análisis después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. Yo creo que todo mundo, ¿no? Todo mundo se agarraba la cabeza y decía, ¿pero qué has hecho, Nancy? ¿Qué has hecho, Nancy? Y sí, todo mundo pues analizaba en su cabeza seguramente qué fue lo que motivó a Nancy Pelosi a hacer este viaje, ¿no? ¿Qué hace Nancy Pelosi ahorita ahí en Taiwán? Y sobre todo escuchaba pues a muchos analistas hacerse la pregunta sobre si este era el momento adecuado para este viaje ante las circunstancias que tenemos, pandemia, las cadenas de distribución rotas, la inflación por todos lados, la guerra todavía ahí en pausa de Ucrania. ¿Para qué otro conflicto más? Decían todo ello. Pero Pelosi tiene sus propios motivos, los motivos de Pelosi. Y pues ese es el título del comentario de hoy que vamos a hacer, porque pues Pelosi expone cuáles son sus razones sobre este viaje, que prácticamente podríamos decirlo así. Este viaje de Pelosi, Pedro, es la culminación de una década, o de décadas más bien, de décadas de estar retando a China, porque lo ha hecho por décadas Nancy Pelosi. Hace 30 años, Nancy Pelosi viajó con una delegación también del Congreso norteamericano a China. Y tenemos ahí una fotografía. Era el año de 1991 y justamente en Tiananmen. Ahí la tenemos la fotografía. 2 años antes de esta fotografía, pues el gobierno chino, y recordarás muy bien ese evento, y hasta recuerdo que lo narrabas en las noticias en aquel entonces, que estábamos por ahí por Multivisión. 2 años antes el gobierno pues reprimió a jóvenes que defendían la democracia. Esta es la plaza de Tiananmen y ahí estaba Nancy Pelosi. Y este banner que trae ahí en las manos dice: por aquellos que murieron por la democracia. Esta pancarta y protesta de silencio es la que encabezó por parte de Estados Unidos Nancy Pelosi hace 30 años. Después cuentan que después en la mañana siguiente de esta protesta silenciosa, incluso fue confrontada en el lobby por el entonces embajador de Estados Unidos en China, Stapleton Roy, que pues no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Nancy Pelosi. Incluso pues desde entonces ya de cuenta que se le veía a Pelosi pues su postura y su actitud tan Pelosi que ya conocemos, porque ni siquiera le asustaban los militares que estaban ahí, obviamente tratando de asustar a los que estaban haciendo esta protesta silenciosa. Esa relación adversa con China pues volvió a los reflectores el día de ayer con Nancy Pelosi allí en Taiwán, en este viaje donde pues desafió totalmente a China, desafió las amenazas, incluso aquellas que decían en los medios de China, obviamente los controlados por el gobierno, incluso hablaban de derribar el avión de Nancy Pelosi, incluso desafiando al propio Biden, el presidente de Estados Unidos, que le sugería que no era el buen momento para hacer ese viaje. Eso es lo que decía, que el Pentágono consideraba que no era el buen momento. Pero Nancy Pelosi ya lo tenía en la cabeza desde abril. Este viaje no fue porque lo único que se lo impidió fue un contagio de coronavirus. En ese momento se contagia Nancy Pelosi y no puede realizar ese viaje, pero no lo cancela, lo pospone hasta el día de ayer. Y luego escribe sus razones en un artículo que leí muy interesante en el Washington Post, una opinión de Nancy Pelosi, que se titula ¿Por qué encabezó una delegación del Congreso a Pekín? Y ahí fijó su postura y explica sus razones. Y dice que hace 43 años el Congreso de Estados Unidos pasó una ley que la firmó Jimmy Carter, que se llamó el Acto de Relación con Taiwán, Taiwan Relations Act. Y dice que ese es uno de los pilares más importantes de la política exterior de Estados Unidos hacia esa área, que es el Asia-Pacífico, y dice que ahí Estados Unidos puso y hizo su compromiso con la democracia de Taiwán, estableciendo pues lo que es un marco de relaciones económicas, diplomáticas, que llevó a Estados Unidos a establecer una relación clave con intereses comunes con Taiwán: autogobierno, democracia, respeto a los derechos humanos. Y este viaje, dice Pelosi, que fue justamente para recordar ese voto que se hizo en ese entonces
y expone las características y las cualidades de Taiwán que verdaderamente me hacen pensar que todos queremos ser Taiwán, porque pues las expone y dice que Taiwán es líder en el manejo de la pandemia, así lo fue. Campeón en la conservación de medio ambiente, acción climática, que es la que llevan a cabo, líder de la paz y de la seguridad económica, gran dinamismo y espíritu empresarial en la isla y una cultura de innovación tecnológica. Todo esto que envidia el mundo, por supuesto, y que nos hace pensar que todos queremos ser Taiwán, y todo esto dice que está amenazado en estos momentos por el mundo, la libertad y pues lo que estamos viendo, esta amenaza de China. Y pues China además está amenazando, además de militarmente a Taiwán, la está asfixiando económicamente, dice Nancy Pelosi. ¿Cómo? Pues presionando a las grandes corporaciones globales a que corten relaciones con la isla, intimidando a los países que cooperan con Taiwán. Claro que a ella pues no la intimidó y ella fue por ahí. Así es que este viaje pues es un mensaje, Pedro, de que Estados Unidos está con Taiwán, es lo que dice Nancy Pelosi, y que no viola este pacto de una sola China firmado en 1979. Y fíjate, ya empieza a haber movimientos de ejercicios militares de la China continental que tienen una intención. Tú hace un par de días exhibías aquí en el programa el poderío militar de China, que lo presume China como haciendo ver, pues miren lo que hay. Y empiezan también con ello declaraciones de el que juega con fuego, o una guerra nuclear no tiene vencedores, o, en fin, el principio, Adriana, los movimientos del USS Ronald Reagan, los propios conjuntos con Taiwán, los aviones que sobrevuelan el área limítrofe del mar de China, en fin, hay las declaraciones de Kim Jong-un en Corea del Norte. Pareciera como si se estuviera armando un entramado de una guerra fría. Por lo pronto, fíjate, ayer estaba yo viendo en el Twitter, uno de los trending topics era Tercera Guerra Mundial. Si bien, bueno, pues ese es el miedo, mientras que haya o no una Tercera Guerra Mundial, si es que esta se organizara, por lo pronto sí se ve que ya hay una Segunda Guerra Fría. Y esto es algo que pues, ya prácticamente es innegable. Sí, nada más sí, para terminar, déjame comentarte que es un momento el que estamos viendo, ese que estás narrando, y un momento en el que la democracia del mundo está en riesgo, y lo dijo el propio Biden cuando hizo esta summit allá en Los Ángeles, ¿te acuerdas? Dijo, la democracia Sí. en el mundo está en peligro, y justamente lo reitera Pelosi cuando dice que el mundo está en un momento que tiene que escoger entre la democracia o la autocracia. Y hay innumerables ejemplos ante eso, Pedro, y eso yo creo que le da un punto más a este conflicto y esta guerra fría que estamos viviendo. Bueno, el hecho es que pues, ya está Nancy Pelosi, ya ha hablado con los principales líderes políticos de Taiwán, ya tendrá que regresar el momento en que termine esta gira, y luego entonces después vendrá lo que en Estados Unidos se llama el aftermath, es decir, toda la matemática que se tiene que hacer después y cálculos después de lo visto y vivido, que por supuesto habrá consecuencias. Ya lo veremos y lo viviremos juntos. Querida Adriana, como siempre te abrazo. Así será, Pedro. Amaneceremos diciendo, ¿cómo? ¿Amanecimos? Vamos a estar al pendiente, Pedro. Que estés muy bien. Bueno, pues en fin, ahí estamos. Gracias, Adriana Braniff, con esta información, este análisis que bueno, fíjense, recordé ahora con Nancy Pelosi, los esfuerzos que se hicieron hace algún tiempo entre Mikhail Sergeyevich Gorbachev, me tocó platicarlos con él, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, para terminar con la Guerra Fría. Eran tiempos de la Glasnost, eran tiempos de la perestroika, eran momentos en los que se veía el final del telón de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Era el inicio de la Comunidad de Estados Independientes. Era el principio del final de la Guerra Fría. De ese tiempo a la fecha, la historia vuelve a repetirse. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.